Bueno, Cuidado. El hilo del tema anterior. El poder imperial de los Estados Unidos, a partir de la invasión de 1965, ha jugado un papel funesto, en verdad. Y sus efectos negativos se prolongan hasta el presente. Impuso el terror, creó un Estado terrorista que practicó los asesinatos selectivos de los principales activistas y dirigentes de la Revolución de Abril y de las izquierdas. Ya más tarde logró derechizar al propio Partido Revolucionario Dominicano, lo que determinó la salida de Bosch y la fundación del PLD. Pero ese poder actuó de tal manera, y sobre todo a partir del derrumbe de los países del este europeo, la desintegración de la Unión Soviética, que derechizó al propio PLD, sobre todo ya en la fase final de Bosch, que había perdido determinadas facultades, y que un sector de dirección conectado con la Embajada de Estados Unidos, pues se inclinó por correrse a la derecha, vamos a decirlo así. Y eso está claramente demostrado. El gobierno de Leonel Fernández, que además se mete dentro de la estrategia neoliberal, las privatizaciones. Algo que Estados Unidos y la oligarquía dominicana, plegada al poder imperial de los Estados Unidos, habían añorado desde el ajusticiamiento del tirano. Era liquidar el gran sector estatal de economía que tenía la República Dominicana, a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel de propiedad agropecuaria, porque Trujillo era prácticamente el dueño del país. La confiscación de esos bienes daba una posibilidad enorme para una política social de determinada profundidad. Pero Estados Unidos, que desde que se movía una paja en la República Dominicana después de la Revolución Cubana, ponía su flota naval en el malecón, pues determinó que había que impedir a toda costa otro país independiente en el área del Caribe. Y sufrimos la consecuencia. Es así como se llega a esta fase. Y hay que decir que Luis Abinader fue una fórmula fraguada en el Departamento de Estado, pero no solo, con la embajada actuante en la República Dominicana y con el sector más vinculado al poder imperial, los grupos económicos más poderosos, especialmente el grupo Vicini, en una aproximación. Un joven capitalista, multimillonario, de familia multimillonaria, es convertido en político progresivamente. Tenía, claro, una determinada tradición política por su papá, pero la jugada fue cooptarlo, es decir, convertirlo en un instrumento de la política imperial, aprovechando claramente que se estaba desarrollando en el país una gran conciencia contra la corrupción, que el tema corrupción e impunidad era un tema que le daba una vulnerabilidad enorme al PLD ya desgastado. Danilo Medina en su segundo periodo, muy desacreditado, ya con todo lo que había pasado con Lionel y la corruptela, pues un enorme movimiento como Marcha Verde. Sobre eso se monta una opción electoral trabajada y articulada por Estados Unidos, encabezada por Luis Abinader. Y eso también se puede comprobar claramente cuando se ven los hechos acontecidos antes de las votaciones. Y fue sobre todo la intervención de Pompeo en la República Dominicana. Porque Abinader y los Vicini habían creado un vínculo con esa extrema derecha, ultraderecha de Estados Unidos. Bueno, Biden también lo es en gran medida. Pero bueno, Trump es una especie de nuevo fascismo, ¿no? Y hicieron una mancuerna, una alianza para que ese deseo enorme de cambio del país
fuera controlado y sirviera a la política de Estados Unidos. Y a eso es que está sirviendo la presidencia, más bien gobernación de Colonia, que ejerce actualmente Luis Abinader. Luis Abinader pasa a ser el niño bonito de la política imperial en esta zona. Sobre él están todos los elogios de los diferentes organismos que manipula el poder imperial de los Estados Unidos. Ahora incluso le van a rendir un homenaje de la OMS, en fin, todo el tema de Fondo Monetario, la declaración del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todo esto. Eso naturalmente se practica en las largas lunas de miel que tienen los gobernantes sumisos con el poder radicado en Washington. Relaciones muy intensas, que claro, cuando esos gobernantes se desgastan, y fíjense que ya comenzó la cuenta regresiva de Abinader tempranamente, porque ya no tiene el impacto que tenía, ni crea la ilusión que había creado, sino que está en fase de erosión de su popularidad, de pérdida de popularidad. Pues que esté alerta el propio Abinader, porque hay algunas señales que indican una determinada línea de presión, porque ellos lo colocan como el niño bonito, pero al mismo tiempo lo presionan, le dicen, te tenemos agarrado. Y cosas como lo de la denuncia de la fortuna de Abinader depositada en bancos offshore. Él es uno de los 3 presidentes latinoamericanos con grandes recursos depositados, lo que implica evadir los impuestos locales. Esa denuncia no la hice yo, ni la hizo nadie de la izquierda. Esa denuncia la hicieron mecanismos que Estados Unidos controla. Y eso es para marcar, te tengo, pero no solo. Está todo el tema relacionado con los López Pilarte, con la narcopolítica en el PRM y determinadas aproximaciones que hizo el propio Abinader. De manera que él puede estar muy contento ahora con todos esos elogios, pero que se cuide bien, porque parece ser que esa luna de miel, que generalmente son de medio periodo, un poco más de medio periodo, después comienza toda la declinación y comienza entonces el imperio a sacarle el pie. Bueno, ellos tratarán, porque le va muy bien con él, están actuando en un Palacio Nacional que opera como gobernación de Colonia. Y eso le favorece enormemente en los procesos de privatización, el endurecimiento de las políticas neoliberales y toda la política colonial en el campo de lo militar, la alianza o los pactos con el Comando Sur, con las rondas de las cuartas flotas en la República Dominicana, es decir, el control militar de los Estados Unidos sobre la isla. Le va muy bien y por eso de ahí vienen los elogios, pero cuídese, señor. Bien, pausamos. Cuidado, tiro al blanco.